Así pues, ya para finalizar y cerrar este material, bueno, primero debo decirte que cualquier duda que tengas, por favor, contáctame por cualquiera de los medios que ya se han establecido, sin perjuicio de que este mismo tema lo veremos en clase presencial o en su momento en clase virtual, según las condiciones que tengamos, pero es importante que tú revises este material previo a esa clase para que tengas ya algunas dudas que permitan que accedas un poco más a profundidad en el tema. No hay que esperar a la clase para que tengas las dudas, tú puedes revisarlo en cualquier momento y durante el semestre hacerme las preguntas que consideres necesarias, sin perjuicio, insisto, de que lo veamos en clase virtual o en clase presencial. Bueno, entonces, para finalizar con esta parte de los contratos públicos, bueno, los contratos públicos decíamos que son tales porque en ellos participa un ente gubernamental, ¿no? Una entidad pública, puede ser una OPD, puede ser una Secretaría de Estado, puede ser Poder Judicial, puede ser Poder Legislativo, Ejecutivo, en fin, cualquier entidad pública gubernamental que participe en estos contratos hace que el contrato se vuelva en términos de un contrato público. Pero ojo, esto no significa que el gobierno como tal, al ser también una persona moral, no pueda celebrar contratos de derecho privado. Es decir, dependerá el objeto del contrato para determinar si el contrato que realiza la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, contigo es público o privado. Va a depender mucho del contexto y sobre todo si el objeto está regulado por el derecho administrativo. Si el derecho administrativo regula este objeto, como es el caso de las adquisiciones de bienes o servicios que ves aquí en la gráfica, como el caso para llegar al final de camino a una obra pública, entonces el contrato tendrá que ser público. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que va a tener es precisamente la regulación por parte de la norma administrativa, pero también la satisfacción del precio, en su caso, que será, o de la contraprestación, a través de recursos públicos sufragados por los impuestos del contribuyente. Entonces, vamos a ver que, bueno, contrato público, uno de los elementos que nos empieza a dar cuenta que es un contrato público es que se trata sobre bienes o servicios y una de las partes es una entidad pública. La otra que vamos a ver es que, bueno, esté normado por el derecho administrativo y que en el caso de la obra pública es el caso sin ninguna duda. Entonces, imagínate el escenario donde el Estado tiene necesidad, hablando de normativa de la construcción, de satisfacer una obra pública, que se realice una obra pública, ¿no? La que tú quieras, un puente, un camino, construir una escuela, qué sé yo. Y entonces, derivado de los montos, lo que hace es lanzar una convocatoria y lanzar las bases. Las bases es un instrumento muy importante dentro del procedimiento de adquisición porque ahí se establecen los requerimientos y especificaciones concretos que en este caso el probable adquirente o el futuro adquirente, que es el gobierno, quiere o requiere o necesita de esa obra en específico, que tenga ciertas características y que vaya dirigido a ciertos propósitos. Entonces, en las bases te va a dar los requerimientos de la obra. Y entonces tú llegas, cumples con los requisitos y participas con tu proyecto, lo armas y lo presentas. Ya abierto el proceso, habrá algunas juntas, algunas reuniones y al final la unidad administrativa contratante o futura contratante va a dictaminar, ¿no?, cuáles son las mejores opciones, no solamente en cuanto a que sea la obra más barata. Digo, el precio bajo no es un referente o no debe ser el referente, sino deben ponderarse otros aspectos como la calidad de los materiales, la calidad de obra, los tiempos, las garantías, incluso hasta el prestigio de la constructora que está interviniendo, que está participando, y si ya ha participado en otras obras y si quedó bien o no, o si incluso en un momento dado es una constructora que ya ha quedado mal y que está por ahí en la lista negra de proveedores o ha sido sancionada inclusive por ese tema, bueno, pues simplemente por muchas mejores condiciones y precios que diera, por una obligación legal, tendrían que dejarlo fuera, ¿no?, de este proceso. Bueno, vamos a pensar que ya se celebró el proceso y te adjudican a ti o a tu constructora, te adjudican esta obra pública trascendente e importante. Entonces, para cerrar el procedimiento, se suscribe, se celebra y se firma el contrato respectivo y en ese contrato se van a establecer tus obligaciones,
las obligaciones que tú tienes que cumplir en cuanto a calidad de obra, en cuanto a tiempos y demás, cómo debes realizar la obra y demás, pero también las obligaciones que serían derechos para ti en las que incurre el Estado, es decir, en qué momentos te tiene que estar ministrando los recursos o estarte pagando. Vamos a decir que te dice, oye, pues para el arranque de la obra te voy a dar el 30% del precio pactado. Pero de ahí en adelante tú tienes que presentarme determinados avances, yo voy a nombrar un supervisor de obra que esté checando y si no tienes determinados avances que yo haya autorizado, entonces no te pago lo que sigue. Y ojo, porque en ese proceso me vas a tener que dar una fianza que normalmente es del 10% sobre el monto de la obra, para que en caso de que haya un incumplimiento de tu parte, empresa constructora, pues entonces yo pueda rescindir el contrato y satisfacer una indemnización por tu incumplimiento a partir de cobrarle o exigirle el pago de la póliza de fianza a la institución que corresponda. Entonces, este contrato al final del camino va a ser un contrato de derecho público normado por las reglas del derecho público, que, ojo, no significa que el Estado no pueda celebrar contratos de derecho privado como se comentaba en algún momento, lo puede hacer sin ningún problema, pero lo importante es saber cuál es el objeto y el propósito de ese contrato para determinar si podría ser un contrato de derecho privado que celebra el Estado o si está normado ese propósito y ese objeto, incluso la relación contractual por la ley en el ámbito de derecho administrativo, entonces caerá en este ámbito esa contratación. La obra pública, y vuelvo a insistir, es muy claro que pertenece a este ámbito del derecho público y además es uno de los temas que tiene incidencia directa con el ámbito de la construcción. Bien, bueno, pues hasta aquí la explicación. Como verás, son explicaciones generales, orientadoras, que solamente buscan darte elementos generales, atendiendo sobre todo al perfil de tu carrera. Seguramente habrás llevado pocas materias o pocos conceptos jurídicos en tu desarrollo como ingeniero, como arquitecto, y lo que buscamos aquí en el departamento es generarte esas bases, sobre todo para que tengas en cuenta a lo que te vas a enfrentar en la realidad, y el no hacerlo puede significar después problemas, dolores de cabeza y pagar costos en dinero muy altos por abogados y demás que traten de sacarte de la situación. De ahí que el tema de los contratos es sumamente importante, que no se trata de que lo domines, sino solamente que tengas una referencia y tengas idea más o menos de qué se trata. Que sepas que en el universo de situaciones a las que te vas a enfrentar en la vida práctica como arquitecto, ingeniero en la industria de la construcción, tienes que considerar varios aspectos, como son otros módulos que hemos visto aquí en la asignatura, pero en este caso específico del tema de los contratos. Quedo pues yo a tus órdenes y a tu disposición en el correo institucional que aparece al final de este video y en las otras líneas de comunicación que hemos establecido para poder resolver, aclarar las dudas que se generen con motivo de este material. Te agradezco mucho de verdad por haber dedicado este tiempo a revisarlo. Gracias y nos vemos pronto.